Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos. Abrimos la segunda entrevista de la mañana y le damos la bienvenida a la secretaria ejecutiva del PIT-CNT, Elvia Pereira, quien formó parte de la delegación de la Central de Trabajadores en el Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, donde el PIT-CNT hizo varias denuncias. Es en este contexto que la recibimos. Elvia, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, una de las denuncias que hizo el PIT-CNT fue por persecución al presidente de la Central de Trabajadores, luego de que, bueno, se divulgaran los chats entre el ex custodio presidencial Astesiano y ese perfecto del presidente. ¿Qué repercusión tuvieron desde la OIT? Bueno, hay que tal vez entender cuál es el marco de la conferencia de la OIT. Y el organismo OIT, que no es un organismo donde vaya su rol sea el de juez. Ese no es el rol de la OIT. En realidad ese es el ejemplo mundial del tripartismo. Trabajadores, empresarios y gobiernos del mundo buscando acuerdos en determinados temas. El orden del día de la conferencia llevaba 6 puntos, donde se trabajó intensamente en cada uno de ellos, buscando estos acuerdos en las 3 partes. Luego, lo que es posible acordar se sintetiza y se continúa trabajando, porque la conferencia no empieza y termina en 2 semanas. Eso continúa el año entero para el Consejo de Administración, ir llevando adelante cada una de las situaciones que se pusieron en acuerdo, y luego continúa en la conferencia, en este caso será en la 113 el año próximo. Esto es para contextualizar. Allí nosotros, como PIT-CNT, decir algunas cosas. Uno, que es relevante que en la delegación del PIT-CNT sea la primera vez que la delegada oficial de la delegación de nuestra central sea una mujer. La primera vez en la historia. Si bien tuvimos ya la oratoria en el 2018 de parte de una mujer, la compañera Flor de Lis, en esta oportunidad, además de la oratoria, fue quien habla la delegada oficial del PIT-CNT. Creo que esto es para destacarlo, tanto para las mujeres como para nuestra central en los pasos de avance que se tienen en las distintas representaciones. Y después decir que esta situación que estando allá nos repercutió allá, el tema de lo que sucedió acá con el espionaje al presidente de la Central Sindical, porque que sabíamos lo que había sucedido hace 2 años atrás, todos sabíamos las consecuencias inmediatas de la desafortunada acción del presidente de PIT-CNT, sí, todos supimos cuál fue la consecuencia inmediata, qué fue lo que sucedió dentro de la central, su pedido de licencia por un tiempo, hasta que cumplió lo que debía cumplir y su reintegro a la actividad. Ahora, lo que fue muy llamativo a nivel, bueno, nacional me lo imagino, y a nivel internacional fue el tema del espionaje, ¿no? Como en democracia es de alguna manera perseguir al presidente de la central en la búsqueda de una vinculación. Usted marcaba que el OIT no es un organismo de arbitraje. No. Sin embargo, ¿cómo cayó la presentación de esta información? ¿Qué repercusiones tuvo? Uruguay, en el ámbito de la OIT y en el ámbito del mundo, somos, como yo digo, como el alumno que se porta bien. Los que tenemos mayor madurez en relaciones laborales, los que somos vistos, nos miran de esa manera, por lo cual no pudo haber caído nada bien en nadie, no solo en la parte sindical, sino en nadie que estuviese en la conferencia, como tampoco aquí en nuestro país, el hecho de que en democracia eso estuviera sucediendo. Además, fue vinculado con un tema de sí que tenemos en la OIT, que es lo de la libertad de expresión a los profesores de secundaria. Tenemos profesores sancionados, tenemos maestras sancionadas, o sea, tampoco es bueno para nuestro país
que estas cosas estén sucediendo. Ahora, ¿y para qué se hace entonces la denuncia ante la OIT de este espionaje a Marcelo Abdala? En realidad esto es así. Tenés 5 minutos, cada país tiene 5 minutos para en la conferencia mostrar, decir cuáles son sus posiciones con respecto a una declaración que saca el director general de la OIT, que va en la dirección de un nuevo contrato social. Porque si ustedes revisan, nuestro discurso no estuvo centrado únicamente en la pérdida de derechos de libertad sindical o del tema de certificaciones médicas, o que es una violación del convenio 151, que eso sí presentamos una reclamación, eso sí fue presentado, sino que además se menciona como un hecho grave, porque convengamos que en democracia una situación similar, mal podríamos nosotros haber mirado para el costado y habernos quedado callados en ese marco donde estamos. O sea, hay que mirar el conjunto de lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo. Pereira, usted en el discurso habló del gobierno de la calle Pou que realizó estos actos de espionaje, ¿no? En ese discurso que plantea. ¿No se apresuró de alguna manera la central sindical? ¿Un aspecto que está investigando la justicia todavía? No, de ninguna manera nos anticipamos. Lo que a nosotros nos llega, y es lo que a todas voces y es público... La captura del chat. Es que de alguna manera hay una vinculación de conocimiento del presidente de la República. Está cortado ese chat y no se termina de leer si le está pasando un informe o le está advirtiendo que se está haciendo ese seguimiento al presidente de la central sindical. Que se hizo. Se lo consulto porque también hay una diferencia, ¿no?, entre si el presidente estaba enterado o no, que es lo que entiendo la Fiscalía está investigando. Por eso está claro cuando decimos que parece ser que el presidente estuviese... Y no lo decimos así en el discurso. En el discurso, si ustedes ven la letra tal cual, porque es público, dice... No habla del presidente de la República. El gobierno de nuestro país lleva adelante acciones que atentan contra... y enumera, y en un momento dice, y realizando actos de espionaje contra el presidente de nuestra central sindical. Por eso se lo consulto si es en referencia al presidente o es en líneas generales integrantes del Ministerio del Interior, que en definitiva eran funcionarios policiales en su mayoría. En definitiva son parte del gobierno, ¿no? Porque lo que está claro es que esta persecución fue, sepa o no el presidente de la República, sí fue parte del gobierno. Y es lo que nosotros decimos ahí. No mencionamos al presidente de la República, aunque está. Y todo parece indicar que sí estaba al tanto de esta situación. Por eso, además, agrava una situación que ya de por sí es grave. Estamos en democracia. Va a motivar movilizaciones. El próximo 27 de junio, en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado, donde va a haber varios reclamos, pero este estará presente también. Pero sin duda, yo creo que este tema no debe estar solamente circunscripto al PIT-CNT o a las organizaciones sindicales, debe estar en el conjunto de la sociedad, porque esto hoy, lo que sabemos es un espionaje para vincular con otras características, ¿no?, al presidente de la central, pero mañana o ayer puede haber sido cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. ¿Y en ese sentido se va a actuar ante la Fiscalía? ¿Se va a realizar una nueva denuncia en base a estas pruebas que surgen? Está claro que yo no estuve en las discusiones internas estas 2 semanas pasadas por no encontrarme en el país, pero esto se está procesando dentro de la central cuáles son los mejores caminos para poder seguir adelante. Sí, Abdala había adelantado que se pidió una reunión con la Fiscalía de Corte para ver cómo viene la investigación. Hicieron otras denuncias que tienen que ver con las certificaciones médicas para los funcionarios del Estado. Allí sí se espera que haya otro tipo de procesamiento en la OIT con ese tema. Ahí sí se hizo una presentación de una reclamación de parte de los funcionarios públicos agremiados en COFE y Poder Judicial que estaban allí en ese momento. Son 2 situaciones que se unifican en cuanto a argumentos, pero tienen sus diferencias. En el caso del Poder Judicial, su situación actual, previo a esta reforma, a este cambio, surgía de un convenio colectivo, por lo cual además
de estar violando el convenio 151 del OIT, tiene otro condimento que entendemos que el gobierno debe atender esas circunstancias. Y lo otro es lo de las certificaciones médicas, que no se trata de públicos y privados, sino que se trata de pérdidas salariales. Son disminuciones salariales y eso también es violatorio porque no hubo negociación colectiva a ese respecto, por lo cual allí presentado todos los argumentos, se nos planteó la posibilidad de una conciliación, a lo cual nosotros estaríamos dispuestos. Por supuesto que los compañeros de COFE estaban presentes allí, aceptan la conciliación. Hoy eso está en manos del gobierno. Si decide aceptar la conciliación, entonces veremos cómo se procesa. ¿Y qué plazos tienen? O sea, la OIT propone una conciliación por el tema de las certificaciones. ¿Qué plazos corren ahora, entonces? Bueno, ahora dependerá cuándo se le envíe al gobierno uruguayo esta propuesta de conciliación y cuando el gobierno uruguayo disponga, si es que lo acepta, disponga, porque si no lo acepta, otros son los caminos. Pero si en caso de aceptarlo, cómo ir procesando en los tiempos. Pereira, dos muy cortitas a propósito del seguimiento al presidente del PIT-CNT. ¿Cómo tal la Central de Trabajadores va a solicitarle explicaciones al presidente de la República? ¿Van a pedir una entrevista al presidente de la República para hablar del episodio de este espionaje? Hasta lo que yo sé, y disculpen mi ausencia, ¿sí? Hasta lo que yo sé, eso no estuvo resuelto en la mesa representativa del día jueves. No integró las resoluciones. Al no estar, no sé si integraron los debates, pero las resoluciones no. Eso quiere decir que digamos que no lo vamos a hacer y no. Seguramente esto... ¿Usted es partidaria de pedir una reunión al presidente? Personalmente, ¿sí? Y yo creo que por ahora no. No, bien. Lo otro que le quería preguntar, ¿cómo cayó en el PIT-CNT, cómo le cayeron a ustedes las declaraciones, por ejemplo, de Valeria Ripoll, que dice que el PIT-CNT de alguna manera está haciendo campaña a favor del Frente Amplio y no dijo nada, por ejemplo, cuando ella fue perseguida y amenazada por ADEON? Sensibilidades tenemos todos. Distintas situaciones vivimos todos, dirigentes sindicales, dirigentes partidarios, dirigentes políticos. O sea, medir situaciones en cuanto respondió la organización cuando las cosas me pasan a mí, me parece que no es un camino adecuado para hacerlo. Y no estoy hablando en nombre del PIT-CNT. ¿Cómo vienen siguiendo el trabajo que está realizando la Corte respecto a las contrataciones de las firmas, ¿no? ¿Cómo se están validando? ¿Hay preocupación? Hoy surge un informe por parte del país que señala que los afiliados a la SAFAP podrían perder 3.500 millones de dólares por esta reforma. ¿Cómo vienen analizando en líneas generales el tema? Ya no solo la cuestión vinculada a las firmas y si se validan o no. Nosotros sabíamos cuando el plebiscito, porque están los antecedentes y las dificultades que tiene un plebiscito con respecto al referéndum. Al no tener huella digital, tenés mucho más cantidad de firmas que no son posibles de contrarrestarlas con las reales. Lo otro que tenés es el procedimiento por lo cual, por lo menos es lo que nos llegó a nosotros, por lo cual se están validando las firmas, que es por papeletas, que tienen 4 espacios, 4 firmas, renglones, que no todas estaban cubiertas, ¿no? Entonces, que tal vez esas cifras no sean tales como se dicen al momento de anularlas. Seguramente los compañeros afiliados a la Corte Electoral tengan una conversación con nosotros para de alguna manera ir previendo a ver qué es o por lo menos nosotros... El oficialismo habla, por ejemplo, de cuestiones irregulares como personas que murieron, menores de edad, que de alguna manera hubo cierta manipulación. Hasta ahora no nos consta. ¿Manipulación? No, bueno, manipulación entonces en dos semanas pasó mucha cosa. Manipulación en el sentido de que, bueno, menores que estén firmando no están habilitados o no tienen credenciales, no están habilitados para participar de un proceso electoral.
Y seguramente pasen un montón de cosas como han pasado en otras instancias, tanto de plebiscito como de referéndum. Seguramente sucedan. Personas que eran menores. Yo recolecté firmas el referéndum. ¿Cuándo? El referéndum por el sí. Y te decían, y vos le decías, bueno, ¿y qué documento? Porque ahí buscabas, ¿viste? ¿Cuál es tu número de credencial? Ay, no me acuerdo. Bueno, fíjate acá y después teníamos todo un trabajo posterior. O sea, no es sencillo. No, hoy se reúne el comando por el plebiscito y podrían definir si van a ir a buscar a esas 30.000 personas que sus firmas no están validadas. ¿Es viable hacer ese paso de buscar a cada una de esas personas para hacer el cotejo de firmas? Si hay músculo para hacerlo, es viable. Si hay decisión, que todavía no está por lo visto. Si hay decisión y hay músculo para hacerlo... ¿Hay músculo? Y yo creo que sí. ¿Confían si se decide, sí. No sé si 30.000, pero las posibles, sí. ¿Confían en la Corte Electoral? Totalmente. Y ahí sí hablo personalmente, totalmente. Claro, si no estaríamos en un problema ya muy grande. Claro. Y no está bueno el debilitamiento de las instituciones. No está bueno en ningún aspecto. Ahora, es distinto la situación del cotejo de firmas cuando no coinciden a cuando faltan datos. La Corte explicaba el otro día que cuando faltan datos no se solicita a esos ciudadanos que vayan y lo completen. Si van a hacer el trabajo únicamente con el cotejo, si se puede probar que es la misma firma, por lo que entiendo. En realidad, cuando hicimos lo mismo que hicimos cuando la LUC en la central, solo que cuando la LUC teníamos más elementos, insisto, con el tema de la huella digital. Digo el paso previo de cotejar aquella cantidad de listas que se presentaban, listados de personas, papeletas, y era un cotejo mucho más afinado a la hora de presentar. Había dos pruebas, ¿no? La huella y la firma. Exacto. Igualmente tuvimos un porcentaje de anulados importante que podía suceder. Bueno, ahora era más difícil. Si bien lo hicimos, tuvimos cantidad de compañeras militantes allí haciendo ese trabajo, es muy difícil, es menos probable que consigas mayor éxito al momento de cotejar las firmas. Pero sí, seguramente, yo creo que aquel o aquella persona ciudadana que dijo yo voy a firmar estaba convencida y tiene derecho a que su firma, si así fue su voluntad, sea tomada en cuenta, ¿no? Elvia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.